inversión. Está accediendo Tamara. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Está bien el volumen? ¿Sí? Hola, profe. Sí, Hola. se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Hola Sol, hola. Creo que Victoria también había salido. Bueno, perfecto. Hola chicos. Hola Tamara, que estábamos recién empezando, ¿eh? No hace mucho que arrancamos y vamos a continuar con el último tema que es bienes de uso. Yo tenía que confirmarles hoy, los exámenes todavía no los busqué, no pude ayer hacerlo, así que espero para el lunes poder pasarles el material que me pidieron, pero sí, las novedades que tengo es que hasta ahora sigue, si vamos al 19 de noviembre, que es el integrador, sigue siendo virtual como estaba previsto al inicio del cuatrimestre. Así que al momento, y creo que eso no va a cambiar, vamos a trabajar el 19 virtual. Así que bueno, aguarden un segundito, que ahí Nadir se incorpora. Bien. No, estaba viendo si había alguna novedad, porque justo estoy en el grupo de la materia, a ver si habían puesto algo nuevo, pero no. Como les decía, la instancia del integrador está prevista para el 19 de noviembre, en forma virtual, sin cambios respecto de lo que habíamos hablado en la clase del lunes. Nos metemos un poco en bienes de uso y en la clase pasada, en la clase del lunes, estuvimos trabajando con lo que es la teoría, una introducción, como hacemos de cada tema, la caracterización del rubro, que la encontramos, si vamos a lo normativo, en la RT9. Estuvimos trabajando y recordando el concepto de costo y costo de adquisición y costo de producción, que era lo necesario, que recordamos de cuando vimos bienes de cambio, necesario para aplicar a la medición inicial, es decir, en el momento en el que el bien de uso se incorpora al patrimonio, e hicimos el ejercicio número 1, que se refiere justamente a la medición inicial de, en el caso del ejercicio número 1, era una máquina. Hablamos del momento, el punto final, digamos, el momento último hasta el cual se pueden incorporar erogaciones relacionadas con la adquisición o la construcción o el montaje, que tienen que ver con que el bien de uso, en el ejercicio 1 lo vimos con un ejemplo práctico, era una máquina, hasta que la máquina estaba en condiciones de ser usada, pero no de ser usada así como a secas, sino hasta que está en condiciones de ser usada en las condiciones y con las pruebas de calidad y en las condiciones previstas por la gerencia. Entonces vemos que hay un montón de costos relacionados en un periodo donde a lo mejor se puede llamar periodo de prueba, en el que se siguen activando en la cuenta principal las erogaciones relacionadas con esa instalación o montaje o pruebas de calidad. Y también decíamos que si existiera algún ingreso que se genere en ese periodo, también es un importe que se debe deducir del costo de adquisición. La particularidad que tienen los bienes de uso es que ese punto final, a partir del cual el bien ya está en condiciones de ser usado en las condiciones previstas, es lo que denominábamos momento de afectación. Es el periodo a partir del cual nosotros vamos a decir que el bien se empieza a afectar a la actividad y por lo tanto a utilizar y por lo tanto a deteriorar, que es la causa principal de la depreciación de los bienes de uso, que hoy vamos a hablar un poco de eso.
¿Qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, nosotros ponemos un punto final a... Ahí se está incorporando Carlos. Bueno, nosotros identificamos el punto final que yo lo llamaba momento de afectación. Vamos a encontrar que hay erogaciones, esto ya lo dijimos en la clase pasada y ustedes lo conocen, hay erogaciones relacionadas, vinculadas con determinados bienes de uso que se van a hacer después de ese momento de afectación. Y entonces vamos a tener que dilucidar, según los datos que tenemos, si se trata de una mejora o si se trata de un gasto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la mejora se activa en la cuenta principal y los gastos de mantenimiento se imputan a resultados. ¿Y qué va a responder eso? Bueno, el efecto que tiene esa erogación sobre el bien. Cuando nosotros decimos que se aumenta la vida útil, se aumenta la capacidad de servicios o mejora la calidad o reduce los costos de operación, estamos ante una mejora. Y en los restantes casos, cuando no hay un aumento de la capacidad productiva, nosotros estamos ante un gasto de mantenimiento o una erogación relacionada con un egreso. Así que bueno, todo esto es un repaso de lo que ya vimos. Ahora aprovecho que ya estamos todos en la clase, no creo que se incorpore nadie más, para empezar a hablar de la otra medición, que es la medición periódica, que hacemos de los bienes de uso en el momento de la fecha de cierre de ejercicio y también en el momento de la venta o la baja o la disposición final de los mismos. Para lo cual, como ustedes saben, si lo trabajamos desde el punto de vista normativo, tenemos que recurrir a la resolución técnica número 17, que en la segunda parte, en el punto número 5, donde vemos las mediciones periódicas de la mayoría de los rubros del activo, vamos a encontrar un punto específico que se refiere a la medición periódica de los bienes de uso. Así que les voy a pedir que busquen la norma, que la descarguen o que la abran. Yo la voy a buscar también y vamos un poco a trabajar sobre eso. RT 17, y ya les voy diciendo el punto específico, es el punto 5.11. Punto 5.11. Aguárdenme un segundo. Estoy buscando algo que les quiero mostrar, que tiene que ver con el mapa conceptual. Espérenme un segundito. Ahí se está incorporando Victoria. Bueno, ya estamos. Busquen la RT17 entonces en el punto 5.11 y ahora vamos a leer. Le voy a pedir siempre a algún voluntario, si bien ya estoy mejor de mi laringitis, que me pueda colaborar con la lectura del punto 5.11. Es bastante extenso, pero yo les voy a decir qué vamos a leer hoy. A ver, ahí está, ahí se me escucha mejor, ¿sí? Un segundito y ya vamos a
empezar la lectura del punto de la RT17. Ahora sí. Punto 5.11. Ustedes ven que el punto 5.11, seguramente si tienen cerca a disposición la norma, ven que el 5.11 habla de bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar. El 5.11 tiene un primer punto que es el 5.11.1, que habla de los bienes de uso excepto activos biológicos. Y ustedes verán debajo de ese título que hace referencia a una norma de la FAPSE, a una RT, que es la RT 31. La RT 31, que fue emitida en el año 2011, lo que hizo fue no derogar la parte pertinente de la RT 17, sino modificar el punto de la RT 17 relacionado con bienes de uso, agregando a la medición tradicional de los bienes de uso, que pretendía que los mismos se midan al valor residual, agrega una posibilidad, también opcional, porque los entes pueden elegir, de, en vez de medir al valor residual una clase de bienes de uso, una o más clases de bienes de uso, medirlos al valor razonable. Entonces nosotros vamos a ver que cuando el punto 5.11.1.1 habla de la medición contable posterior a su reconocimiento inicial, en primer lugar encontramos como subtema al modelo de costo, que es el que yo les decía, el tradicional, que denominamos a veces en la doctrina, lo llama valor residual, y encontramos en el punto a continuación, que es el 5.11.1.1.2, el modelo de revaluación. Nosotros en la clase de hoy vamos a trabajar únicamente con el modelo del costo o valor residual, que de paso es el modelo que ustedes más conocen, que seguramente han escuchado o han visto, y vamos a trabajar en la clase que viene, el lunes, con el modelo exclusivamente con el modelo de revaluación de los bienes de uso. Pero igualmente anticipamos que ese modelo de revaluación de los bienes de uso, que seguro no lo han visto en otras materias, es un modelo que presenta o pretende que el bien se evalúe, se mida a la fecha de cierre a su valor razonable, entendiéndose, después vamos a ver el lunes qué se entiende según la norma por valor razonable, pero podemos resumirlo para la clase de hoy, que se está refiriendo a un valor corriente de entrada, un valor corriente de plaza de entrada. Esto fue toda una novedad porque nosotros estuvimos muchas décadas, ya desde la RT número 10, que fue derogada por la RT 17 en el año 2000, y en lo sucesivo, los 10 años de la RT 17, sumado a otros 10 años que estuvo vigente la RT 10, siempre los bienes de uso se han medido en base al modelo del costo o valor residual. Así que esto fue una gran novedad para la medición periódica de los bienes de uso. Nosotros hoy nos vamos a situar en los primeros párrafos en los que tienen que ver con el modelo del costo. De todos modos, una vez que nosotros vemos el modelo del costo y lo que tiene que ver con lo que veíamos recién, que es definir un costo inicial, un punto de afectación, y también cuando vemos qué sucede con
Las erogaciones posteriores relacionadas con un bien, con un determinado bien, también vamos a ver que nos empieza a hablar de las amortizaciones. Así que, bueno, les voy a pedir que leamos esos primeros párrafos. Me estoy refiriendo al punto 511.111, que se llama modelo de costo. ¿Quién se anima a leer? Bueno, Sara. Muchas gracias. Principalmente nos menciona algunas causas por las que nosotros nos vemos obligados a activar esto que llamábamos, bajo el modelo del costo, las mejoras, erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de un activo que se van a incorporar cuando se den determinadas condiciones. Y también nos dice, bueno, aquellas erogaciones que no cumplan con eso deben imputarse al resultado del periodo. Pero lo único que nos dice en relación al modelo del costo es el primer párrafo que dice: su medición contable se efectuará al costo original menos la depreciación acumulada. Ese criterio se denomina valor residual. Y entonces nosotros vamos a dejar medido a este bien de uso al costo original, al valor de incorporación original, obviamente indexado si estuviera mediante si estuviese trabajando con el ajuste integral por inflación, tendría que indexar ese valor de origen, pero dejando de lado la cuestión de la inflación, el criterio sería costo histórico y le debo restar las correspondientes amortizaciones que voy registrando, que voy calculando en cada ejercicio, que depreciaciones que surgen como consecuencia de querer registrar en los libros el desgaste del bien de uso, el deterioro físico, la obsolescencia o en algunos tipos de bienes muy específicos, muy relacionados con las minas, canteras o yacimientos, donde sabemos que se van a terminar en un momento, también la causa de la depreciación, además de lo que podría ser desgaste, deterioro, obsolescencia, encontramos el agotamiento. Entonces vamos amortizando ese bien de uso, por ejemplo, un yacimiento, en función de lo que se va agotando, de lo que vamos obteniendo de la producción de cada uno de ellos. Como consecuencia de tener que aplicar, reconocer en los libros ese desgaste o deterioro u obsolescencia, aparece el concepto de depreciaciones o de amortizaciones. Las amortizaciones, que nosotros tenemos un punto específico, que yo se los voy a
mencionar para que ustedes lo lean con tiempo, no lo vamos a leer ahora, es el punto que está más al final de lo que estábamos leyendo recién, que recién leyó Sara, que es el punto 5.11.1.2 de depreciaciones. 5.11.1.2. Ahí nosotros vamos a encontrar en la RT17 las consideraciones que se deben tener en cuenta para el cálculo de las amortizaciones, ¿no? Y todo esto que responde al deterioro, al desgaste, a la obsolescencia de los bienes. Yo se los dejo al 5.11.1.2 para que lo lean ustedes. Cuando nosotros tenemos que amortizar los bienes de uso, tenemos que identificar, en primer lugar, cuál es el valor amortizable, porque ustedes saben que los bienes de uso pueden amortizarse el 100% del valor de origen o puede haber lo que se llama contablemente valor de rezago o valor de recupero al final de la vida útil del bien, que si existe no está sujeto a amortización. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos cuál es el valor amortizable de un bien de uso, estamos hablando del valor de origen del bien menos si existiera el valor de rezago o recupero. Obviamente, una vez que nosotros identificamos cuál es el valor que voy a amortizar, tengo que asignar una vida útil, que puede ser años, capacidad de servicio, etcétera. Y después tenemos que aplicar lo que se llama un método de amortización. El método de amortización puede ser lineal, puede ser progresivo o puede ser un sistema mixto. Nosotros generalmente en contabilidad se asigna una vida útil que puede ser en tiempo, o sea, en años o en capacidad de servicio, y se pretende por simplicidad aplicar un método de amortización lineal. ¿Qué particularidad tiene ese método de amortización lineal? Que algunas veces la empresa puede elegir proporcionar el año de la compra a los meses transcurridos desde que se compra el bien hasta la fecha de cierre, y por lo tanto en el último año que amortizo también tener una amortización proporcional, o elegir lo que se denomina amortización completa en el año de compra, que por lo tanto amortiza en forma completa el año de la incorporación y cada uno de los años siguientes también en forma completa. Esto que estoy diciendo es cuando tenemos un método de amortización lineal y en el que la vida útil está definida en años, en tiempos. Supongamos que estamos hablando de un rodado que se compra a mitad del ejercicio y se asigna una vida útil de 5 años lineal, y el método lineal. Entonces, la empresa puede elegir amortizar el año de compra en forma completa y 4 años más, o amortizar la mitad del bien el primer año, 4 años, y la mitad, o sea, la proporción de media amortización en el último ejercicio, donde tiene vida útil el bien en cuestión. Todas estas cuestiones relacionadas al método de amortización se las tenemos que dar a ustedes en una evaluación que le vamos a tomar el 19 de noviembre. Le tenemos que decir cuál es el valor amortizable, o por lo menos decirle cuál es el valor de origen y si hay un valor de rezago. Les tenemos que aclarar cuál es la vida útil asignada al bien, y le tenemos que aclarar cuál es el método que la empresa eligió y en su caso si eligió o no amortizar en forma proporcionada en el año de compra o en forma completa. Todos estos datos, si no los tienen, no pueden realizar el ejercicio de bienes de uso. Para ver todo esto que tiene que ver con bienes de uso que se miden al costo o al valor residual, distintos criterios de amortizaciones y bienes que se dan de baja, que se ponen a la venta, por ejemplo, y criterios y métodos de amortización, tenemos el ejercicio, tienen ustedes
el ejercicio número 2 de la práctica de clases. El ejercicio número 2, que les voy a pedir que lo busquen, es el ejercicio de la empresa Litoraleña Sociedad Anónima, que ahora yo lo voy a poner en pantalla, que tiene un enunciado bastante extenso, y después vamos a ver la solución. Pero les anticipo que este ejercicio número 2 pretende que analicemos la medición periódica de los bienes de uso bajo el modelo del costo o valor residual. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar los conceptos de, como les decía, de valor amortizable, método de amortización y vida útil. Ahí ya la regrabé, Mariana. Ahí. Bien, ahí ponemos en pantalla el ejercicio número 2. Estamos. Lo voy a leer yo. Ustedes cuando me avisen que ya lo tienen descargado y lo tienen a la vista, o si lo quieren leer desde acá de la pantalla, empiezo a leerlo y lo vamos analizando entre todos. ¿Les parece que empecemos? Bueno, ejercicio número 2. Voy a poner acá un poquito más cerca el micrófono para que se me escuche mejor. La empresa Litoraleña Sociedad Anónima, dedicada a la fabricación y venta de muebles de oficina de madera, presentaba al cierre de su tercer ejercicio, que operaba el 31 de octubre del X2, los siguientes saldos. Cuando nosotros hablamos, chicos, de bienes de uso como rubro, decimos que dentro de los bienes de uso existen lo que llamamos clases de bienes de uso. Los inmuebles, las maquinarias, los rodados en este caso, como podrían ser los muebles y útiles, equipos de computación, terrenos, si no está junto con los edificios, bueno, maquinaria ya dijimos, no sé, instalaciones, son todos ejemplos de clases de bienes de uso. La empresa litoraleña tiene 3 clases de bienes de uso: inmuebles, maquinarias y rodados. Los inmuebles por un valor de origen de costo de 210.000, las maquinarias 240.000, los rodados 36.400, y cada uno con sus amortizaciones, o sea que claramente, según lo que vamos a leer después, estos bienes han sido adquiridos, o al menos en alguna parte de estas distintas clases, en un ejercicio previo, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio número 2 o en el ejercicio número 1. ¿Por qué me atrevo a afirmar con seguridad esto? Porque yo ya veo que la empresa tiene contabilizado el desgaste a través de las amortizaciones acumuladas. Ustedes saben que las amortizaciones se calculan, las depreciaciones al cierre del ejercicio, pero se acumulan todos los devengamientos de las distintas amortizaciones que se van realizando sobre los bienes. Por lo tanto, si yo tengo amortizaciones acumuladas, es porque esto ocurrió por lo menos en el ejercicio 2 o se compró en el ejercicio 1 y tengo amortizaciones de 1 o 2 años. No tenemos la amortización del ejercicio 3, porque en realidad, siempre que ustedes tengan un caso como el que estamos viendo ahora, debemos trabajar con el ejercicio 3 o tercero, el que cierra en octubre del X2, y cuando nosotros tenemos que trabajar con este ejercicio, no, la empresa generalmente no tiene ya registradas las amortizaciones de ese año. Por lo tanto, 5.760 son las amortizaciones de los inmuebles al inicio del ejercicio, o sea, en el cierre del segundo ejercicio, 57.600 amortizaciones acumuladas de las maquinarias
al cierre del ejercicio número 2 y para los rodados, amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio número 2. En ese caso, 19.656. ¿Cómo corroboro estas cuestiones? Bueno, leyendo cada una de las llamadas o asteriscos que tenemos al lado de cada clase. Por ejemplo, para el caso de los inmuebles, nosotros tenemos el asterisco número 1, donde nos dicen cómo se compone el saldo y cómo podemos corroborar por qué se registró determinada amortización o vemos determinada amortización acumulada. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros todavía no llegamos a la parte en la que nos solicitan trabajar, pero no nos piden que nosotros corroboremos los saldos que tenemos ahí. Yo lo voy a hacer para que entendamos y podamos trabajar con el ejercicio número 3, con los que vamos a ver que son los cálculos del ejercicio 3. Pero ¿qué tenemos en cada cuenta ya registrado? Bueno, en inmuebles tenemos un inmueble construido por la propia empresa y habilitado al iniciar el segundo ejercicio, al inicio del ejercicio anterior, con un valor de inversión equivalente a 160.000 pesos. Eso es el edificio. Si nos vamos a el saldo total de inmuebles, valor de origen, es 210.000, porque además del edificio tenemos un terreno que tiene un costo histórico de incorporación de 50.000. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de las amortizaciones acumuladas de los inmuebles? La parte que corresponde solamente a la amortización de los edificios, o sea, solamente vamos a encontrar una amortización que la voy a corroborar calculándola en base a un valor de costo del edificio de 160.000. Si yo quiero corroborar eso, digo, bueno, 160.000 pesos, considerando, que no lo leí, la vida útil asignada de 50 años y un valor de desecho o de rezago o de recupero, que son todos sinónimos, en este caso equivalente al 10%, tenemos que hacer 160.000 menos el 10%, dividido 50 años para obtener el valor de amortización de un año. Y lo que encontramos es la amortización del... perdón, este es el tercer ejercicio. Yo en realidad les estaba aclarando algo que quizá los confundo más, ahora lo estoy mirando bien con los números. Estos son los saldos al cierre del ejercicio tercero y en realidad acá nosotros tenemos que trabajar durante el cuarto ejercicio. Entonces, rebobino un poco lo que les dije. Generalmente lo que les dije en realidad es así, nos dan cifras que no contienen las amortizaciones del periodo, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con los saldos y con las amortizaciones del cuarto ejercicio, ¿sí? Así que lo que estoy haciendo yo ahora es recalcular los saldos al inicio, o sea, los saldos que quedaron al final del tercer ejercicio económico, que son el punto de partida para lo que tenemos que hacer para el cuarto ejercicio. Bueno, ¿por qué llegué a esto y me había adelantado erróneamente? Porque estaba recalculando la amortización acumulada de los inmuebles, que como les decía es solamente edificios, 160.000, menos el 10%, que es el valor de desecho, dividido 50 años, esto da una amortización anual de ese edificio de 2.880 por 2 años, ejercicio 2 y ejercicio tercero, llegamos a los 5.760. Si vamos a las maquinarias, tenemos que las maquinarias fueron adquiridas al iniciar el primer ejercicio y puestas en marcha en el mismo. Cuando nos dice puestas en marcha, quiere decir que se afectaron y quiere decir que eso responde al momento en el cual debo amortizarlas, porque podría suceder, aunque no es común, pero le podríamos dar a ustedes un ejercicio en el que
la adquisición de la máquina, por ejemplo, es en un ejercicio, pero la puesta en marcha termina siendo en el otro, en el siguiente. Si ustedes tienen la adquisición en un periodo y la puesta en marcha en otro, en otro periodo siguiente al de la compra, el año de la amortización es el año en el que se afecta el bien. Afecta, se pone en marcha, se comienza a utilizar en las condiciones previstas, llámenlo como quiera, pero disociamos claramente, sobre todo en los bienes de uso, porque se puede dar en la práctica esto, de que se compra en un año y se pone en marcha en el otro. Si nosotros tuviésemos esa división, nosotros sabemos que la amortización comienza en el ejercicio en el que se pone en marcha, independientemente de que el bien se haya comprado antes. No es el caso de las maquinarias, que se compran y se ponen en marcha en el ejercicio 1, se les asigna una vida útil de 10 años y un valor de desecho del 10%. Por eso, nosotros tenemos 240.000 como costo de las maquinarias, y si yo quiero corroborar las amortizaciones acumuladas, a ese importe le resto el 20%, que es el valor de desecho, lo divido por 10 años y lo multiplico, en este caso, primer ejercicio, segundo ejercicio, tercer ejercicio, 3 años de afectación, que nos da los 57.600 pesos. ¿Me siguen bien? ¿Tienen dudas? ¿Me quieren preguntar o avanzo? Profe, ¿podrías repetir el cálculo de las maquinarias? Claro. En el cálculo de la amortización acumulada de las máquinas, tomé 240.000, que es el valor de origen. Le resté el 20% para obtener lo que llamamos valor amortizable. Eso da 192.000. Lo dividí por 10 años, que es la vida útil, y obtuve que el valor de amortización de un año o un ejercicio es 19.200. Como esta máquina se compró en el primer ejercicio y los saldos que estamos viendo son del tercero final, tenemos 3 años amortizados. Multiplico por 3 y ahí obtengo el importe de 57.600. Perfecto, profe, gracias. De nada. Y del mismo modo trabajamos con los rodados. La diferencia con los rodados, en lo que vemos en este caso, es que los rodados son dos rodados distintos, una Kangoo y una Partner. Cada una tiene un valor de origen, una 15.400 y la otra 21.000. Sumamos ambos valores de origen y llegamos a los 36.400 que están mostrados al principio. ¿Y qué pasa con la amortización? Sabemos que se adquirieron en el primer ejercicio y se pusieron en marcha en el mismo. La vida útil es en años también, no es en capacidad de servicios, o sea que es igual 5 años para los dos. Se compraron en el mismo ejercicio y el valor de desecho es igual, 10%. Esto podría ser diferente. Podríamos amortizar los autos, si tengo dos, de una manera diferente o con un criterio diferente según la afectación o el uso de los mismos. En este caso, hasta el ejercicio número 3 es igual. O sea, tengo 36.400, los dos se compraron en el mismo ejercicio, los dos tienen 5 años de vida útil y los dos tienen un valor de desecho del 10%, o sea que lo tomo como si fuese un único bien. A los 36.400 le resto el 10%, eso me da un valor amortizable de 32.760. Lo divido por 5 años de amortización de vida útil. Cada año me da 6.552 pesos. Lo multiplico por 3 años transcurridos y obtengo el total que vemos arriba de amortización acumulada de rodados, 19.656. Hasta acá, ¿qué hicimos? Yo les diría absolutamente nada, pero en realidad hicimos mucho, porque lo que hicimos fue entender qué tiene la empresa hasta el cierre del tercer ejercicio, cómo trabajó y fuimos corroborando cada uno de esos importes. Obviamente que la situación puede cambiar
en el cuarto ejercicio económico porque puede haber nuevas altas, bajas porque se venden los bienes de uso o porque se ponen a la venta, o sea, se bajan de bienes de uso, se dejan de utilizar, se ponen disponibles a la venta. Podría haber alguna mejora de alguno de los bienes y obviamente voy a tener que, con toda esa información nueva, de las nuevas altas o de las bajas, volver a calcular la correspondiente amortización del ejercicio número 4. ¿Qué pasa durante el ejercicio 4? La empresa adquiere muebles y útiles de oficina, que esa era una clase de bienes de uso que no teníamos. Aparece en el cuarto ejercicio, el costo de adquisición es 12.000, se les asigna una vida útil de 10 años sin valor de desecho en este caso. O sea que yo voy a tener muebles y útiles por 12.000 y voy a tener que calcular la amortización de los muebles y útiles en base al criterio que me están diciendo acá. Hasta el momento no leo que me aclaren si tomo año de compra completo o proporcionado. Si ustedes tienen un ejercicio de examen en donde no les aclaran, pueden elegir cualquiera de las dos situaciones. Mi consejo es, si no les aclaran, tomar año de compra completo. Hasta acá yo no veo que lo aclaren, por ahí lo aclaran más abajo y no me acuerdo. Bueno, al cierre del cuarto ejercicio se presentan las siguientes situaciones relacionadas con maquinarias y con los rodados. ¿Por qué? Porque nos aclaran situaciones específicas de esos rubros. Los inmuebles los sigue teniendo y habrá que calcular su correspondiente amortización en relación al edificio, que ya sabíamos que era 2.880 pesos por año. Si no cambia nada, lo único que tengo que hacer es amortizar esa parte del edificio con los muebles y útiles. Si no tengo ningún dato adicional, calcularé la amortización dividiendo 12.000 dividido 10, así de simple, o sea, 1.200 pesos. Pero ¿qué pasa con las maquinarias y los rodados? Tengo situaciones específicas. En cuanto a las maquinarias, a principios del mes de octubre, que es el último mes, se retira, era una única máquina, ¿no? No, eran maquinarias con varias máquinas, pues adquiridas y puestas en marcha. Bueno, una máquina dentro del total que nosotros tenemos de las maquinarias, fíjense acá, teníamos 240.000, varias máquinas que se habían adquirido, según nos decían, y afectado en el primer ejercicio. ¿Qué es lo que nos dicen? A principios del mes de octubre se retira de la producción una máquina, cuyo valor de origen era 70.000, con la intención de proceder a su venta. No dice que se venda, dice que se retira y que se pone el bien disponible para la venta. ¿Qué significa? Que yo no tengo que registrar la venta en el ejercicio X3, este cuarto ejercicio, sino que tengo que reclasificar esta máquina y su correspondiente amortización acumulada, que están registradas en bienes de uso, las tengo que sacar del rubro bienes de uso e incluirlas en un rubro que es de otros activos, que es bienes destinados a la venta, otros activos donde se incluyen los bienes destinados a la venta. ¿Por qué digo esto? Porque el 29 de octubre del X3 se celebra un contrato que asegura el precio de venta de la máquina en la suma de 60.000. Voy a retirarla a esta máquina de los bienes de uso, la voy a poner como un bien destinado a la venta, o sea, la reclasifico en otro rubro y voy a reconocer el correspondiente resultado, seguramente. Ahora vamos a ver. ¿Y qué pasa? Voy a tener el resto de las maquinarias, que en total eran 240.000. Yo tengo que separar, bueno, 70.000 y su correspondiente amortización acumulada va a tener su tratamiento. El resto, o sea, 170.000 pesos, que son otras máquinas, y su correspondiente amortización acumulada, que está todo aquí adentro, tendrá el tratamiento común de amortizarla con el mismo método que venimos haciendo. Vida útil de 10 años y valor de desecho del 10%.
Rodados. Los rodados, a partir del mes de noviembre del X2, o sea, primer mes del ejercicio, del cuarto ejercicio que estamos analizando, se resolvió destinar la Peugeot Partner, que es la que estaba evaluada en 21.000, a ese costo, destinarla para uso del viajante de la empresa. Fíjense, nosotros teníamos la Kangoo destinada al reparto de los bienes fabricados, la Partner para uso del gerente administrativo. Ahora, esa Partner se la sacamos al gerente administrativo y la va a empezar a usar el viajante de la empresa. Por ese motivo, se considera más adecuado, a partir de este ejercicio, calcular la amortización en base, no en un método lineal, donde la vida útil es 5 años, sino en base a un método que utiliza la capacidad de servicio, que son los kilómetros recorridos. Así se estima, a partir del año del cuarto ejercicio, se estima que dicho rodado podrá alcanzar una vida útil restante a partir de ese año de 80.000 durante el periodo que abarca el 1 de noviembre del X2 hasta el 31 de octubre del X3, que es este cuarto ejercicio. Dicho rodado recorrió 26.200 kilómetros y su valor de desecho se sigue considerando en un 10%. ¿Qué es lo que tendré que hacer con los rodados? La Kangoo la seguiré amortizando bajo el método lineal de los 5 años con el valor de desecho del 10%. Pero la Partner, en vez de amortizarla de la misma manera, la tengo que apartar, tengo que calcular un nuevo valor amortizable, porque fíjense que esa Partner fue amortizada bajo un método a partir de cómo era utilizada en los ejercicios que se tuvo, en el ejercicio 1, en el 2 y en el 3, pero ahora como cambia y yo tengo que hacer un punto de inflexión y mirar hacia adelante, y yo sé que a partir de ahora tengo 80.000 kilómetros por recorrer de vida útil, no voy a poder amortizar lo que ya está amortizado. Por eso cuando calculo el valor amortizable, calculo lo que se llama nuevo valor amortizable, que no va a ser 21.000 menos el 10%, va a ser 21.000 menos el 10%, menos la amortización que ya sufrió el bien en base al criterio que se tenía cuando el bien se usaba para el uso del gerente. Ese nuevo valor amortizable tiene una nueva vida útil, que son 80.000 kilómetros, y en el ejercicio actual voy a tener que aplicarla a 26.200 kilómetros, que fueron los que se usaron. Les digo todo esto porque ¿qué sucede con este cambio de método? Sucede que este cambio no es un cambio de método que me origine la necesidad de aplicar un área. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un cambio que es un nuevo elemento de juicio que tiene que ver con el cambio de utilización de este rodado, que antes lo usaba el gerente y por lo tanto se entendía que el mejor criterio era una vida útil y un método lineal con 5 años de vida útil, y como cambió el uso del auto, ahora se usa para viajar, se cree que a partir de ese cambio, que es un nuevo elemento de juicio, es necesario cambiar el método de amortización. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros tuviéramos que calcular un nuevo valor amortizable y corregir amortizaciones anteriores porque hubo un error, yo tendría que aplicar área. Pero dadas las características de este ejercicio en el que hay un nuevo elemento de juicio, no debo corregir las amortizaciones viejas, porque se hicieron en base al criterio que estaba vigente para el uso del auto por el gerente, y lo que tengo que hacer es adecuar las amortizaciones hacia el futuro, con esta determinación del nuevo valor amortizable, sin la utilización del área y por lo tanto sin adecuar las amortizaciones anteriores.
que, por ejemplo, en el ejercicio 3, que vamos a ver después, al final de la clase, ahí sí vamos a tener que hacer una corrección por cierto error que se tuvo, después lo vamos a ver, de las amortizaciones anteriores. Pero acá no voy a corregir las anteriores, porque las anteriores se hicieron bien. Lo que voy a calcular son de una manera diferente, con un nuevo valor amortizable, las próximas, o sea, a partir del ejercicio cuarto en adelante. Una cuestión que no me puedo olvidar de destacar es la sección 5.11.2.3, que nos lleva, que le voy a pedir a alguno que lo lea antes de ver la solución, que nos lleva a ver cómo voy a tratar y cómo voy a medir ese bien, esa máquina que se destina, se saca de la utilización porque el destino va a ser la venta. Nosotros tenemos, bueno, se solicita, dice, realizar los ajustes que correspondan al cierre del ejercicio 31 de octubre del X3, considerando que la empresa opta por valuar sus bienes de uso conforme al modelo del costo, o sea, todavía no nos metemos con modelo de revaluación, con excepción, obviamente, de los que se retiraron de servicio, que es esta maquinaria cuyo costo era 70.000, que se van a medir a su valor neto de realización de acuerdo con las normas de la sección 5.11.2.3 de la RT17. Entonces tenemos que medir los bienes de uso, entendiendo que la empresa usa el modelo del costo, que es una opción, como podría usar el modelo de revaluación que vamos a ver el lunes, pero en base al modelo del costo y teniendo en cuenta todo lo que vimos y analizamos hace más de media hora que estamos analizando el enunciado del ejercicio, para poder interpretar la solución lo único que pretende es calcular las amortizaciones del cuarto ejercicio para registrarlas y obviamente registrar este bien, esta máquina que se cambia, que se saca de servicio y yo les dije, la tenemos que reclasificar para mostrarla, sacarla de bienes de uso y mostrarla en otros activos. Así que es simplemente eso lo que tenemos que hacer. Pero si bien es un solo asiento o dos, lo que tenemos que es interpretar toda esta información para no equivocarnos en los cálculos de las amortizaciones. Y nos piden, por último, ahora vamos a leer el punto pero nos piden también redactar la información complementaria. ¿Cuál es la información complementaria del rubro bienes de uso? Bueno, tendrá una nota de criterio de medición, como todo rubro, una nota de composición, como tienen todos los rubros, pero además tiene este rubro la particularidad de que tenemos que presentar un anexo. Así que ustedes ven al final de la solución que tenemos ese anexo de bienes de uso donde se muestra la evolución con los valores al inicio, las altas, las bajas y los costos históricos al cierre, y lo mismo para las amortizaciones acumuladas al inicio, más las amortizaciones del periodo, menos las amortizaciones de las bajas, el total de las amortizaciones y, por supuesto, la última columna siempre muestra el valor residual de los mismos. Cuando terminemos los cálculos, vamos a ir a ver ese anexo. Antes de empezar a ver estos cálculos de las amortizaciones, vemos cómo sería, qué establece la sección 5.11.2.3 para esos bienes que se retiran de servicio. El 5.11.2.3. Profe, una pregunta. Sí. Dijimos que cuando era que cambiara la aplicación de normas contables, no tenía que reconocer el área. No. Lo que yo dije recién. Sí, porque no entendí bien eso. Bueno, en realidad el área, ustedes saben que se aplica, si lo queremos resumir, cuando hay un error por parte de la empresa, cuando hay una omisión o cuando hay un cambio de aplicación de normas contables. Sí, es decir, cuando
elijo una norma contable y luego cambio el criterio. Esa cuestión no nos impacta en la evaluación de los rodados en cuestión que estamos analizando. Porque acá hay un cambio de método, pero es un cambio de método que no responde ni a un error por parte de la empresa, porque la empresa no dice, yo tendría que haberlo registrado siempre, tendría que haberlo calculado siempre por el criterio de los kilómetros recorridos, pero me equivoqué y lo hice en base al método lineal. No, tampoco omitió hacerlo de una manera diferente, ni tuvo un cambio de norma contable de aplicación, porque sigue aplicando la RT17 bajo el modelo del costo. Lo que cambia es el criterio para amortizar, ni siquiera cambia aplicación de norma, cambia el criterio para amortizar un bien, pero porque hay un nuevo elemento de juicio. Hay un cambio del destino del rodado, en este caso, de un rodado, que lo deja de usar el gerente, que antes por eso, como lo usaba el gerente por acá nomás, se amortizaba con el método lineal de 5 años, y ahora lo usa el viajante. Entonces ahora, a través de ese nuevo elemento de juicio que se da en este ejercicio, en el cuarto, la gerencia decide cambiar el método. Pero esto determina que justamente no existe necesidad de adecuar las amortizaciones anteriores, porque antes se hizo bien, se hizo en base a que el bien se usaba por parte del gerente. Pero a partir de este ejercicio, y fíjense que es a partir del mes de noviembre del X2, nos dicen, o sea, para dejarnos claro que desde el inicio del cuarto ejercicio que estamos trabajando, desde que empezó, el auto ya no lo usa el gerente, sino que lo usa el viajante. Entonces, ¿qué hubo? Un nuevo elemento de juicio. Cuando nosotros trabajamos con nuevos elementos de juicio que cambian las condiciones de determinadas situaciones del patrimonio de la empresa, en este caso cambia la manera en que se usa un auto, nunca voy a aplicar un ajuste de resultados de ejercicios anteriores para corregir las amortizaciones previas. El cambio es, decimos, prospectivo, hacia adelante. Es o sea que cuando hay una amortización, nunca tengo que reconocer un área. No, yo no dije eso. O sea, un cambio. Cuando hay un nuevo elemento de juicio, nunca aplico área. No, lo aclaro. Parece un juego de palabras, pero no es que nunca se aplica área. Nunca se aplica área cuando hay un nuevo elemento de juicio, como en este caso, que es el cambio de el destino del bien. Como les decía recién, cuando veamos el ejercicio 3, a continuación de sí vamos a ver que se aplica área para corregir amortizaciones. Pero vamos a ver que ese ejercicio nos está contando que hubo un error por parte de la empresa, que tendría que haber registrado de una manera y registró o calculó erróneamente las amortizaciones. Ahí sí aplicó área. Por eso digo, no quiero que anoten nunca se aplica área. No, nunca se aplica área, si existen nuevos elementos de juicio, como en este caso el cambio del uso de la partner, que la deja de usar el gerente administrativo para que la use el viajante. No sé si ahí me expliqué un poco mejor, más que nada con la idea de no confundirlos. Sí, profe, entendí. Bueno, perfecto. Bueno, me quedaba analizar el punto que tiene que ver con cómo medir los bienes que se retiran de servicio. La RT17, en el punto que ustedes tienen mencionado, dice que aquellos bienes, yo se los resumo y ustedes lo leen tranquilo después, aquellos bienes mantenidos para la venta y también los bienes que se retiran de servicio, aunque no se hayan puesto a la venta, pero que ya se dejan de utilizar, o sea, dejan de ser bien de uso. Perdón, profe. No, pensé que tenían alguna pregunta. No me di cuenta de apagar el micrófono. No hay problema. Disculpa. No hay problema. La medición contable de estos bienes
como por ejemplo la máquina en este ejercicio que se retira del servicio y se dispone para la venta, se va a medir de acuerdo a los siguientes criterios primarios, dice la RT17. La medición contable se hará al costo original menos su depreciación acumulada o al valor neto de realización. Si el valor neto de realización es mayor que la medición contable anterior, o sea que el valor en libros, se va a reconocer la ganancia siempre que exista un mercado efectivo para la negociación de esos bienes y su valor neto de realización se pueda determinar sobre la base de las transacciones de mercado cercanas a la fecha de cierre o si el precio de venta está asegurado por contrato. Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, la medición contable se deberá efectuar al costo o último valor corriente, si se aplicara valor razonable, menos su depreciación acumulada. ¿Qué dice la norma en el punto que lo tienen citado ahí, que después yo los invito a ustedes a leer? Dice, yo lo leía recién en forma resumida, se va a poder seguir midiendo al valor que tienen libros, al costo o el último valor corriente que le asignamos, o al valor neto de realización. ¿De qué depende? Y lo venimos esto viendo para bienes de cambio, que va a depender de si existe un contrato, si la venta está asegurada o si existe un mercado donde puedo ir a calcular el precio de venta y tengo intenciones de vender el bien, lo puedo medir al BNR y si lo mido al BNR voy a calcular la correspondiente resultado por medir al BNR. Si yo no tengo, como sí en este caso, el contrato que asegure la venta, el BNR y todo, lo voy a reclasificar también, porque yo tengo que sacar la máquina de bienes de uso para mostrarla en otros activos, pero lo voy a hacer en base al valor residual, que serán los 70.000 pesos menos su amortización acumulada. No es el caso del ejercicio que estamos viendo acá, donde, como existe un contrato, existe la intención de venderlo. El 29 de octubre tenemos el contrato que asegura la venta. La venta que se va a hacer en otro ejercicio, pero la venta está asegurada en 60.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el BNR, que será 60.000, porque si no tengo gastos de venta, el BNR es el precio de venta, y comparo los 60.000 con el valor en libros de la máquina. Y hago un asiento contable para dar de baja la máquina y la amortización acumulada y dar de alta esto que vamos a llamar bienes retirados de servicio, bienes disponibles para la venta en 60.000, que es que no va a formar parte del rubro bienes de uso, sino que se va a mostrar en el rubro otros activos. Bueno, un poco les fui anticipando la mayoría de las cuestiones que vamos a ver a continuación en la solución, pero eran sumamente necesarias para poder entender estos cálculos. Justamente lo que tenemos primero es el tratamiento de la máquina que se da de baja, que acabamos de ver, cuyo valor de origen era 70.000. Esos 70.000 tenían un valor de desecho de 14.000 y por lo tanto el valor amortizable de esa máquina fue siempre 56.000. Y las amortizaciones acumuladas al inicio, porque el cuarto ejercicio todavía no se amortizó, obviamente, es 56.000 dividido 10 años de vida útil por 3. Este es el total que nosotros tenemos enunciado en la solución. 16.800 pesos son 56.000, no sé, por si lo quieren anotar, dividido 10 por 3. Aclaración, no se computa la amortización del ejercicio cerrado, el cuarto ejercicio que estamos trabajando, ya que la empresa amortiza, esto es lo que yo les decía, si no dice nada, elijamos, amortiza en forma completa el año de compra y no amortiza el de la baja. Entonces, en este caso, lo que hacemos es dar de alta en la cuenta bienes a realizar, o podría ser bienes destinados a la venta o bienes retirados de servicio, al debe 60.000. Damos de baja la amortización acumulada de la máquina, 16.800,
damos de baja el valor del costo de la máquina por el haber 70.000 y calculamos esa ganancia, en este caso, ese resultado de los bienes a realizar, que sería un resultado por medir los bienes de uso al BNR, que ya no son bienes de uso, sino bienes disponibles para la venta o bienes a realizar, por eso se llama así la cuenta, que surge de comparar los 60.000 con el valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? Bueno, los 70.000 pesos menos la amortización acumulada, que es 16.800, ese valor en libros que nos da 53.200 comparado con los 60.000, nos da por resultado una ganancia de 6.800 pesos. Profe, ¿los 60.000 de dónde salían? Los 60.000 es el precio, que si ustedes ven acá en el enunciado, el precio que está pactado en el contrato. Fíjate que acá nos dice, el 29 de octubre, justo 2 días antes ahí, cuando está cerrando el cuarto ejercicio, la empresa ya tenía la intención de retirar la máquina de servicio y tenía la idea de venderlo. Y además, justo antes de que cierre el ejercicio, se celebra el contrato que asegura el precio de venta de la máquina en la suma de 60.000. Ese precio de venta responde al concepto de valor neto de realización, porque no nos dicen que tengamos algún tipo de gasto relacionado con esta venta. Entonces, el precio de venta puro nos queda como valor neto de realización y es el que utilizamos para medir los bienes a realizar y del que surge el resultado, por comparar con el valor en libros, de 6.800 pesos. ¿Se entendió? Ok, profe. Sí. Bien. ¿Qué nos queda ahora? Calcular las amortizaciones del cuarto ejercicio. Yo ya les dije, veíamos que área no vamos a aplicar, no vamos a corregir para atrás porque el único caso que tendríamos para analizar ya dijimos que no corresponde porque hay un nuevo elemento de juicio, o sea que lo único que nos queda es calcular las amortizaciones de las 4 clases de bienes de uso. Los inmuebles no cambió nada, seguimos teniendo el mismo edificio, lo amortizamos de la misma manera y la amortización anual, que ya la calculamos antes, era 2.880. Con respecto a la máquina, tampoco cambia nada en relación al criterio para amortizar. Lo que cambia es que hay una máquina que ya no voy a amortizar. Por lo tanto, la amortización del periodo y la amortización acumulada también es menor, porque una parte de la amortización acumulada yo ya la disminuí en este asiento. ¿Cómo calculo la amortización del ejercicio que termina el X3? Bueno, 170.000 es el valor de las máquinas en existencia, le resto el valor de desecho, obtengo el valor amortizable, como siempre se hace, y acá la amortización se calcula como un 10% o lo que es lo mismo, 136.000 dividido 10. 10 años de vida útil de la máquina, de las máquinas que quedaron en existencia para ser utilizadas en la industria. Ahí obtenemos que las máquinas se amortizan por 13.600 pesos. Los rodados, bueno, tendré a la partner amortizada en base a un cálculo nuevo de kilómetros recorridos y a la Kangoo que se va a amortizar de la misma manera que se venía haciendo. Sumado a ambas amortizaciones, que acá las vemos abajo, vamos a tener el total de la amortización de los rodados. ¿Cómo se amortiza la partner? Igual que se venía haciendo. Valor de origen, 21.000, menos el valor de desecho, que es un 10%, tenemos el valor amortizable de 18.900. La amortización acumulada era de 11.340. Esa amortización acumulada yo se la tengo que restar de forma que el valor amortizable para los años que quedan no se amortice de más, porque yo estoy cambiando el criterio de amortización y tengo una nueva
además del nuevo elemento de juicio, una nueva vida útil a partir del ejercicio actual. Entonces yo no puedo amortizar aquello que se venía amortizando. ¿Cuánto se amortizó en los ejercicios previos de la partner? 18.900 pesos, que es el valor amortizable, dividido 5 años de vida útil por 3. Se habían comprado en el primer ejercicio. Eso nos da este cálculo de 11.340. Entonces yo digo, bueno, 21.000 menos 11.340 que ya se amortizó, menos el valor de desecho que sigue siendo el mismo sobre el valor de origen, tengo un nuevo valor amortizable para los años que quedan de 7.560. Esto es lo más difícil, ¿eh? El último examen final me tocó corregir un ejercicio de este tipo, donde había que recalcular el nuevo valor amortizable y la amortización hacia el futuro. ¿Cómo calculamos la amortización hacia el futuro? 7.560 por 26.200 kilómetros dividido 80.000 da 2.475,90. La Cangu, de la misma manera, con el criterio más simple que es el lineal, valor de origen menos valor de desecho, valor amortizable, dividido 5, da 2.772. Y esa es la amortización del cuarto ejercicio. Y tendré la misma igual para la Cangu en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, del enunciado precisamente. Cuando nos habla del cambio de la partner, que se empieza a usar por parte del viajante, dice, por tal motivo se considera más adecuado, a partir de este ejercicio, calcular la amortización en base a los kilómetros recorridos. Así, se estima que dicho rodado podrá alcanzar una vida útil restante, quiere decir a partir de este ejercicio siguiente, no para atrás, sino a partir de ahora, de 80.000 kilómetros. Durario 26.200 kilómetros y su valor de desecho sigue siendo el 10%. Profe, una pregunta. Sí, Sol. ¿Podés poner otra vez el ejercicio? Sí. La solución. La solución. Acá estamos. Cuando calculamos la amortización de la maquinaria, sí. 13.600 es la del periodo 4, sería. 4, claro. La amortización de las máquinas que quedaron, porque hubo 3 que tienen que hacer para reclasificar, y son 1.000 pesos, y su amortización acumulada, la de los 70.000, que la volvimos a calcular para saber las amortizaciones acumuladas de los 240.000. Claro. Ahora tuvimos que saber cuánto eran los 70.000 y su correspondiente amortización acumulada. ¿Cuánto? Por eso tuvimos que recalcular esas amortizaciones acumuladas. O sea, teníamos que darlas de baja. Hasta el ejercicio 3, la amortización acumulada era como la habíamos calculado antes, y ahora en este ejercicio, como hay una maquinaria menos, bien, es esta, 13.600. Como te lo voy a decir también, se los voy a decir de otra manera. Las amortizaciones acumuladas de las maquinarias en el mayor tienen un saldo inicial acreedor, como todo lo que es amortización acumulada a la vez, correspondiente a todas las amortizaciones acumuladas de todas las máquinas. En ese mayor, nosotros dimos de baja por el debe la amortización acumulada que correspondía a la máquina que se dio de baja,
qué de servicio ya no va a estar más dentro de los bienes de uso, y aumento la economía de un cuarto ejercicio por 13.600 pesos, que es la amortización de las máquinas que quedaron. Y con esos movimientos yo voy a obtener, y lo vamos a ver mejor en el anexo, y como vos me preguntabas, Sol, los 13.600 pesos es la amortización únicamente de las máquinas que quedaron en existencia. La amortización de la que se vendió, la calculamos, daba 16.800 pesos y la dimos de baja. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Obviamente que este número es mayor porque este es el acumulado de 3 años y 13.600 pesos es la amortización de un año de las máquinas que quedan, ¿eh? Por eso aclaro esto, porque por ahí dicen, pero como es menor la amortización de los acumulada de 3 años. Y esta es la amortización de lo que queda de maquinarias de un ejercicio, que se acumula lo que ya trae el mayor de esa cuenta. ¿Qué es lo último? Bueno, la amortización de lo que se compró, de los muebles y útiles y equipos de oficina, que ya habíamos dicho era 12.000, no había valor de rezago, o sea, 12.000 dividido 10 o por el 10%, eso da 1.200 pesos. ¿Cómo es el asiento para ustedes en esta instancia? Al 31 de octubre del X3, debito amortizaciones por la suma de todas las amortizaciones que fuimos calculando, que da 22.927,90, y acredito amortización acumulada de inmuebles en forma separada de las máquinas. Si vemos la información complementaria, esto que es el anexo que nos muestra la composición y la evolución de los bienes de uso, vamos a tener este anexo. En realidad se muestra siempre este cuadro que está abajo, se muestra todo y se muestra una primera parte y una segunda, pero si no, lo más común es verlo todo en forma horizontal. De todos modos, la información es la misma y la lógica es la misma. Tenemos valores de origen, estos que traíamos, fíjense acá, del enunciado, 210, 240.000 y 36.400. Cuando veamos las amortizaciones acumuladas al inicio, vamos a ver estas, 5.760, 56. Las tenemos acá, amortizaciones. Tenemos una primera parte de valores de origen y una segunda parte de amortizaciones acumuladas. Al inicio, esto es lo que teníamos como información. ¿Qué pasó durante el ejercicio? Altas de muebles y útiles, bajas de maquinarias, obviamente de los valores de origen. Y en la última columna tengo el subtotal. Más valor al inicio, más las altas, me voy a disminuir aquellas amortizaciones de las máquinas que se dieron de baja, tal como lo analizábamos antes en la especie de mayor mental que estábamos haciendo. Este es el mayor en forma horizontal de estas cuentas. El mayor de amortización acumulada a maquinaria, por ejemplo, teníamos esta evolución, la disminución por la máquina que se dio de baja y la amortización del periodo según, en este caso, en esta columna, para cada clase, según lo que hemos visto y registrado en un asiento que en total daba 22.900 pesos. Al inicio, menos las bajas, más la amortización del periodo. La última columna que dice valor neto es el denominado valor residual, por el que el rubro se va a mostrar en forma sintética en el estado de situación patrimonial,
por un total de 339.257. Para cada clase será este valor neto y su correspondiente amortización acumulada al cierre. Por ejemplo, inmuebles, 210.000 menos 8.640. Eso da el valor residual que vemos al costadito al final, 201.360. Y para cerrar la clase de hoy, les propongo que veamos rápido el ejercicio 3, que en realidad nos va a llevar más de 10 minutos, porque es un ejercicio muy simple, donde hay un solo bien, y nos permite analizar la diferencia entre lo que recién veíamos como nuevos elementos de juicio y lo que entendemos que no se hace necesario contabilizar un área para corregir las amortizaciones viejas, además de calcular la nueva amortización a partir del presente ejercicio. Por eso, como es un ejercicio muy corto, que está muy relacionado con lo que analizamos recién y las dudas que tenían sobre si se hablamos ahora, y después la clase que viene tenemos 2 ejercicios, el 4 y el 5, relacionados ya al otro criterio que nos va a quedar, que es el modelo de revaluación. Así que hoy vemos este ejercicio 3, fíjense que es mucho más simple, mucho más cortito. Chales Antiminera, Sociedad Anónima, que adquirió el 2 de enero del X4 una mina denominada mina X308. La adquirió obviamente para extraer minerales, abonó por ello $650.000 y 50.000 toneladas. O sea, se define el 2 de enero del X4, 1009X4, una vida útil según la capacidad de servicio. Esta es una amortización por agotamiento en un total de 50.000 toneladas. Durante el año, la compra fue el 2 de enero, pero durante todo ese ejercicio de 1.000 toneladas de mineral. Este dato no es una estimación, sino que es información real de lo que se extrajo de la mina en el X4, 15.000 toneladas. Al iniciar el ejercicio siguiente, o sea, el segundo ejercicio geológico, el cual determinó una reserva de mineral remanente, fíjense, remanente, a partir de este estudio, de 40.000 toneladas, por lo cual se considera que hubo un error. Fíjense que no está porque sí la palabra error, en la estimación, efectuada inicialmente. Durante el año del mineral. Datos complementarios: cotización del dólar el 2 de enero del X4, que fue el momento de la compra, tipo comprador 1,80, tipo vendedor 1,90. Se solicita calcular y registrar los ajustes que correspondan para el ejercicio X5. ¿Qué tenemos acá? La empresa compra una mina en el X4, la explota, saca 15.000 toneladas que vende y calculó una amortización de una vida útil total de 50.000 toneladas. O sea, ¿qué hizo la empresa? $650.000, bueno, por el tipo de cambio que vamos a ver que corresponde utilizar, dividido 50.000 toneladas por 15.000. Eso hizo para amortizar por agotamiento la mina en el X4. ¿Qué pasa
en el X5 dice, bueno, a ver, a partir del año X5 me doy cuenta que si yo al inicio tengo 40.000 toneladas, yo tendría que haber entendido al inicio que el total de toneladas que voy a sacar, que se deberían definir como vida útil, no eran 50.000, sino 55.000, porque yo ya saqué 15.000. Y el estudio geológico me dice que a partir de ahora voy a sacar 40.000 más, yo tendría que haber toneladas y no de 50.000. Y esto se dio por un error en la estimación efectuada inicialmente. ¿Qué significa? Que yo tengo que recalcular la amortización del X5 en base a la vida útil de 55.000 toneladas, corregir aplicando área la amortización del X4 y corregirla con área, y calcular correctamente la amortización del X5, en la que voy a tener que tomar las 12.000 toneladas de mineral que se extrajeron ese año. Entonces, la solución, lo primero que hago es transformar, tomando el tipo de cambio vendedor, los $650.000, y obtengo un costo original, que va a ser el valor amortizable, de 1.267.500 pesos. Acá fíjense que falta un 1, valor estimado por tonelada de reserva de mineral, 1.000.000, falta el 1, 267.500 dividido 50.000. ¿Cómo se calculó la amortización del X4 por agotamiento? 15.000 por 25,35, o sea, 380.250. ¿Cuál fue el valor residual de ese año? Bueno, no nos piden eso en la solución, lo tenemos. ¿Qué es lo primero que debo hacer al cierre del ejercicio X5 cuando estoy analizando todo esto? Corrijo la amortización del año anterior, teniendo en cuenta una vida útil diferente, 1.267.500, no dividido 50.000, sino 55.000 por 15.000, me da que yo tendría que haber amortizado menos, 345.681,81. Y la amortización, que ya la habíamos visto, por eso voy a recuperar con un área positivo la diferencia que da 34.568,19. ¿Cómo ajusto amortización acumulada de la mina? Disminuye al debe por ese importe contra área, que es positiva, por eso está imputada al haber 34.568,19. ¿Y qué es lo que hago? Utilizar este nuevo criterio de 55, no es nuevo criterio, es el mismo criterio con la nueva vida útil, que es la 1.500 dividido 55.000 por las 12.000 toneladas que se sacaron, se extrajeron en el X5, me da una amortización de ese año de 276.545,44. Y por último, lo que hago es registrar amortización por agotamiento de la mina, que es una cuenta de egreso, como toda la amortización acumulada de la mina tal, en este caso X308, por el importe calculado como amortización del X5. Ven que vemos un caso en el que corresponde adecuar las amortizaciones anteriores, corregirlas utilizando área, pero que se diferencia del que vimos en el, porque hay un nuevo elemento de juicio que hace necesario no recalcular las viejas, sino, como veíamos para el rodado, tener en cuenta ese elemento de juicio nuevo a partir de las amortizaciones que continúan. Bueno, chicos.
ya habían visto previamente valor de desecho o valor de recupero, se llama a veces, o valor de rezago, cuál es el valor amor, cuándo corresponde o no aplicar área, o recorregir o no recorregir una amortización, que también era algo que vimos al inicio en la primera unidad general cuando vimos área. Y bueno, lo de los métodos de amortización es que ustedes seguramente lo vieron en alguna materia de contabilidad previa. Diría que lo nuevo y por ahí que les puede resultar un poco más modelo de revaluación de los bienes de uso, que tampoco es una cuestión tan compleja o que no la van a poder comprender. Pero empezamos el lunes con ese último tema, que es modelo de revaluación, que por suerte tenemos el lunes y miércoles, los 2 días nos van a alcanzar para trabajarlo. Y es la última semana de clases, la vistos, el 8 y el 10, nos podríamos reunir el lunes 15, pero yo creo que vamos a estar bien con el tiempo, de forma tal que ustedes la última semana, del 15 al 19 que se rinde, la tengan en forma completa para estudiar, repasar, sacar dudas, etcétera. Así que, bueno, la propuesta es esta, encontrarnos el lunes, modelo de revaluación. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buen fin de semana, mucha suerte y nos vemos el lunes. Gracias.